¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast Vida Freelance. Mi nombre es Clisman y en este nuevo capítulo, quiero tratar el plan de estudios para un desarrollador web. ¿Qué es lo que debe aprender un desarrollador web? Pero quiero mencionar que este plan de estudios solamente es para un nicho en específico, porque yo he visto muchos videos que dicen mi plan de estudios para desarrollador web, el plan de estudios para un desarrollador web completo o profesional, pero es que, bueno, yo no los he visto, pero no sé si mencionan que esto varía mucho dependiendo a lo que te quieras dedicar. Como mi nicho tiene que ver con personas que quieran ser desarrolladores web, pero utilizando herramientas de terceros, como lo puede ser Joomla, como lo puede ser Drupal, como lo puede ser WordPress, u otro tipo de herramientas que no específicamente tengan que ver con código, pues obviamente el plan de estudios o la forma de aprender cosas, pues tiene que ver totalmente distinto a lo que vamos a ver en este podcast. Entonces, ¿cómo puedes identificar tú realmente por si quieres ver el video completo? No, ¿cómo identificar si este video es para ti? Bien sencillo. Vamos a ver 3 puntos para que puedas identificar, ¿sabes qué? Este video me conviene o no me conviene. El primero es para las personas que quieran ofrecer el servicio de páginas web, ya sea para su propio negocio o para clientes de terceros, en el cual puedan crearlo de una manera súper sencilla en poco tiempo y también puedan crear variaciones de esas herramientas. El segundo punto es que no quieran saber ni quieran tocar absolutamente nada de código, nada de programación, porque obviamente los temas que veremos acá, las cosas que yo te voy a recomendar, pues a lo mejor no van a aplicar para tu estilo. Y lo tercero es que relativamente, a pesar de que va a ser un tema de qué debes aprender, un plan de estudios no necesariamente tiene que ser aplicado para específicamente una página web comercial, sino también aplica para otro tipo de cosas que ya les iré mencionando. De hecho, tengo que hacer un podcast, bueno, en el siguiente capítulo del podcast quiero comentar más o menos qué hago yo en mi trabajo, a qué me dedico. O sea, sí, soy desarrollador web, pero qué hago específicamente, cuáles son mis tareas puntuales en las cuales yo trabajo con clientes, cuál es mi nicho particularmente y si te conviene o no a ti dedicarte a ese nicho, que honestamente es uno de los más demandados actualmente. Así que con esos 3 puntos necesarios, si tú crees que esto te conviene a ti, adelante, puedes ver el podcast completo. Y si no, pues bueno, te recomiendo que también en YouTube hay personas que comentan su plan de estudios o qué fue lo que ellos tuvieron que aprender para llegar al trabajo o a la forma en la que ellos están trabajando con clientes externos. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con cómo fue que lo aprendí yo. Honestamente, yo empecé aprendiendo usando código HTML, CSS, JavaScript, Photoshop, maquetación. Luego me di cuenta que había herramientas en las cuales podías optimizar el trabajo. Y como ya he mencionado en otros podcasts, siempre va a haber un nicho para ti en el cual tú puedas trabajar eso. Hay proyectos de páginas web en el cual un CMS no te va a servir. ¿Por qué razón? Porque no tienes el absoluto control. Claro, hay CMS como WordPress que sí te permiten, si lo trabajas con código y también manejando el CMS como tal, pues puedes crear un proyecto de mayor envergadura. Pero si quieres hacer una plataforma como tal, por así decirlo, una aplicación web, pues no te va a servir dicho CMS y no te va a servir una herramienta de terceros. Tienes que hacerlo totalmente a programación. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo aprendí cuando ya empecé a utilizar herramientas de terceros? Lo básico fue aprender WordPress, las herramientas, las opciones básicas que tiene este sistema. De hecho, yo te voy a dejar abajo de este podcast, de este video, unos enlaces en el cual yo estoy dando una capacitación totalmente gratis de cómo utilizar WordPress, cómo instalarlo, ya sea de manera local, ya sea de manera en línea, ya sea con un par de clics, cómo utilizar las diferentes opciones y herramientas que tiene este CMS como tal, cómo crear páginas, cómo crear artículos, categorías, etcétera, cómo instalar plugins, templates, y un montón de temas, además de unas cuantas recomendaciones sobre qué es un dominio, qué es un hosting, cómo conectar el hosting y el dominio, etcétera. Así que bueno, una disculpa por la publicidad, pero simplemente para mencionar que te dejo abajo el acceso a este curso totalmente gratis, en el cual son 3 niveles.
de donde vienen son lecciones muy cortitas, van al punto, no tienen relleno. Pero son 3 niveles porque quise hacerlo de esta manera para que a las personas no se les hiciera como que complejo el tener que para que no se les haga pesado las clases. Son simplemente unas 10, 15 lecciones como máximo, con una duración de 5 minutos, de hasta 10 minutos como máximo, en el cual te explico cómo utilizar WordPress y qué son los constructores de página. Que ahí entra el punto número 2, el tema de los constructores de página. Puedes aprender cualquier tipo de CMS. Honestamente, yo te recomiendo WordPress porque es el más demandado, el más utilizado, el que tiene mejores características y el que tiene un sinfín de plantillas, de plugins, etcétera. Es una herramienta súper completa. Entonces, el tema número 2 de lo que conviene en este plan de estudios es aprender sobre los constructores web o los constructores de páginas web. Un constructor es una herramienta que se instala dentro del propio CMS, o puede ser un constructor de manera externa que se dedique únicamente a eso, como puede ser ClickFunnels, como puede ser Leadpages, como puede ser Wix, como puede ser Webflow, en el cual es una herramienta que no se compone mediante un CMS, sino que te permite simplemente arrastrar y soltar elementos. Pero también hay constructores de páginas en los cuales pues se instala dentro de WordPress y te permite tener de una manera muy visual, con ciertos elementos ya preestablecidos, el que tú los puedas arrastrar y puedas formar o puedas crear una página web o un proyecto completo. Definitivamente es súper necesario el saber el tema de constructores web, porque utilizar únicamente WordPress con una plantilla puede funcionar. Bueno, tienes que ver el curso gratuito porque ahí yo menciono la diferencia entre usar un template únicamente de WordPress comprado o simplemente utilizar el sistema como tal, instalar un constructor web y utilizarlo y hacerlo totalmente desde cero. Otro de los temas que también debes aprender para este tema de las páginas web tiene que ver un poco más con el tema de Photoshop. Photoshop es la herramienta por excelencia para el tema de las interfaces web. Y yo sé que muchas personas van a decir que para eso está Sketch, que para eso está Illustrator. Pero es que desafortunadamente, dependiendo con el tipo de clientes y con el tipo, bueno, desafortunadamente no, porque no es que sea un pecado. Yo colaboro con un colombiano en el cual él se dedica a hacer las interfaces haciéndolas totalmente en Photoshop y quedan muy bien. Honestamente es un excelente diseñador y obviamente los clientes pues también están identificados con esta plataforma, con esta aplicación que es Photoshop, así que no pasa nada el tener una interfaz directamente desde Photoshop. ¿Por qué te digo y por qué te recomiendo que utilices esta herramienta? Voy a acomodar un poquito la luz porque no sé si se ve, luego se refleja en los lentes. ¿Por qué te recomiendo realmente utilizar Photoshop? Bueno, porque al final de cuentas, si tú trabajas para clientes, necesitas la interfaz. Es decir, si tú estás colaborando con un cliente en el cual hay que hacerle un diseño totalmente desde cero, necesitas un diseñador, obviamente. Pero el diseñador solamente te va a hacer en la interfaz. Tú como desarrollador web tienes como que extraer dichas imágenes, tienes que ver la interfaz para darte una idea. Y necesitas ocupar Photoshop sí o sí para poder hacer los recortes de las imágenes, cómo va a quedar, el tamaño de los elementos para que te puedas dar una idea de ese boceto, de ese diseño como tal. Entonces, Photoshop definitivamente tienes que utilizarlo. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, definitivamente Photoshop para el tema de manejo de interfaces es súper necesario. Ya llevamos 3 temas que hay que aprender, que es WordPress, constructores de página y también Photoshop. Lo otro que hay que saber es también cómo, si en dado caso tú no manejas o tú no necesitas una interfaz, porque te voy a ser honesto, hay ocasiones en que dependiendo del presupuesto aplica o no si requiere una interfaz. ¿Por qué razón? Porque me he topado con clientes en los cuales no quieren un diseño. A lo mejor porque no están conscientes o a lo mejor porque piensan que tú se los vas a hacer. Pero es que el presupuesto no aplica para a lo mejor poder contratar a un diseñador. Sería recomendable que tú aprendieras a crear interfaces web, que sería pues lo recomendado al final de cuentas. Pero ¿qué pasa? Digamos que tú aprendas a hacer interfaces en Photoshop. El detalle de esto es que te va a demorar un tiempo y que las necesidades de él pues simplemente no son las adecuadas, no quiere algo tan detallado.
Entonces podemos o hacer dos cosas. La primera sería hacer el diseño totalmente desde cero, en blanco, pero tú ya necesitas un nivel de experiencia en el cual ya sepas cuál es una estructura recomendada, ya sepas cómo, no sé, cómo hacer una página web sin que necesites basarte en un layout. Yo he tenido clientes en los cuales se la ha trabajado la página web sin un diseño de Photoshop. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que demanda más, que es un encabezado, un título principal, una descripción, botón, y en la parte de la estructura del contenido sé que a lo mejor para cierto tipo de nichos conviene una estructura simple, que es contenido a la izquierda, una imagen a la derecha, y en el segundo bloque viceversa, una imagen a la izquierda y contenido a la derecha, o no sé si lo dije al revés. En pocas palabras es invertir los elementos, es decir, si yo tengo texto acá y una imagen acá, el siguiente bloque va a ser imagen acá y texto acá. Los llamados a la acción, el pie de página, los testimonios, las calificaciones, video, review, etcétera. Yo ya tengo unos layouts porque mi experiencia me ha dado para eso. Yo sé lo que las personas, los visitantes ven más. Entonces, como sé que el presupuesto del cliente es ajustado, yo puedo determinar, bueno, este tipo de cliente no necesita un diseño, pero yo ya sé cuál layout le conviene más, porque a lo mejor él quiere más visitas, él quiere más ventas, a lo mejor él quiere promocionar más una aplicación, quiere promocionar un ebook. Entonces yo ya sé cuál es la estructura, pero esto te lo va a dar la experiencia. Claro, puedes tomar a lo mejor ejemplos o referencias de otros sitios web en el cual tú te puedas basar en ese tipo de layout y simplemente adaptarlo al nuevo proyecto y darle los colores necesarios. No quiere decir que estás copiando, simplemente la estructura que te acabo de mencionar de un elemento aquí y otro elemento acá, pues entonces lo puedes replicar de otro lado. No quiere decir que vas a tomar ni la información, ni los colores, ni hacer una réplica exacta del diseño como tal. Y si no, si todavía no te sientes con la capacidad de hacerlo, porque eso es normal, cuando estamos comenzando pues es normal que no sepamos qué conviene o qué no conviene. Entonces puedes tomar una plantilla que trae estos constructores. La ventaja es que algunos constructores como Divi, Elementor y otros más ya traen plantillas predeterminadas en las cuales tú simplemente la instalas, por así decirlo, y estos elementos los vas acomodando, vas cambiando los colores, vas reacomodando los elementos, pero la estructura ya está. Es simplemente para que tú vayas reajustando en dado caso que tú no tengas un diseño, que el presupuesto sea ajustado y que pues obviamente pues el desarrollador web tiene como que darse estas ideas, estas mañas de poderle dar una solución en dado caso de que el presupuesto sea ajustado. Ahora bien, esto depende de si tú lo quieres aceptar o no. Si tú trabajas con un tercero y quiere decir esto que esta persona te trae clientes a ti, o sea, él consigue al cliente y él te manda el proyecto, pues bueno, te tienes que adaptar, porque él es el que negoció el presupuesto, lo que se le va a cobrar al cliente. Pero si tú eres el que conseguiste al cliente, entonces ya depende de ti si lo aceptas o no. Si ves que el presupuesto es ajustado y relativamente el proyecto lo puedes tener en unos días y te conviene, adelante. Si tú crees que el proyecto es muy grande o relativamente demorado, pero no es un presupuesto a lo mejor que te pueda convenir a ti, pues entonces no lo tomes y ya está. Esto pudiera llamarse más que un tema de plan de estudios, sería como que poder encontrar la forma en cómo desarrollarte tú o esas habilidades que honestamente no se aprenden viendo un curso. Esto se aprende o viendo un video en YouTube. Esto se aprende más con la práctica, con la experiencia. Simplemente quiero que lo tengas en cuenta. Entonces ya sabemos que es WordPress, los constructores de página, Photoshop y también poder determinar tener esa creatividad, esa parte creativa en la cual tú puedes determinar qué es lo que le conviene a un cliente o no, dependiendo del presupuesto. Bien, aquí vienen ya temas un poco más complejos, un poco más, por así decirlo, avanzado, y esto depende del nicho. Yo trabajo con personas de Estados Unidos en los cuales por lo regular tienen que ver con el tema de coaching, tienen que ver con el tema de capacitación o tienen que ver con el tema de productos digitales. Con lo cual necesitas manejar herramientas en los cuales ellos puedan ver el resultado de lo que están haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Ya que sabes usar el constructor visual, necesitas a lo mejor, si esta persona, digamos, quiere vender un curso presencial,
Lo que necesitas entonces es saber cómo crear una página de aterrizaje. Porque no me voy a poner ahorita a explicar la estrategia. Más adelante ya lo explicaré en otro podcast. Pero básicamente las páginas de aterrizaje te permiten a ti poder crear un flujo de tráfico en los cuales ellos van a recibir algo a cambio para que estas personas puedan recibir una secuencia automatizada. Con lo cual tu desarrollador también es tu trabajo en dado caso de que a lo mejor no tengas un equipo grande o esta persona no tenga un equipo que se dedique a hacer eso, pero si tú aceptas el trabajo y también lo sabes cobrar bien, lo puedes hacer. Y aquí también quiero mencionar un punto que a lo mejor lo quiero hacer en otro podcast un poquito más amplio. Las páginas web en sí no se cobran caro por si te demoras mucho o poco tiempo. Las páginas web se cobran caro porque el proceso que tú haces de todo eso para que el cliente obtenga resultados de lo que sea, ya sea seguidores, ya sea ventas, ya sea personas interesadas, etcétera, es nuestro trabajo hacer que ese resultado se logre. No lo hace una página web por sí sola, pero como te dije, lo voy a comentar en otro podcast. Por lo tanto, cuando ya sabes hacer páginas de aterrizaje, necesitas crear esta secuencia automatizada. Así que debes de saber manejar herramientas como sistemas de email marketing, llámese ActiveCampaign, llámese Infusionsoft, llámese MailChimp y otras más. Obviamente toda esta información pues debe de estar estructurada a lo mejor algo para que el cliente lo entienda. Entonces debes de ocupar herramientas como Zapier que se conectan a esta herramienta de MailChimp para que tú en una hoja de Excel o de Google Sheets puedas enviar esta información. Zapier es una herramienta que se conecta con diferentes tipos de aplicaciones para que tú puedas crear un sistema en el cual cuando una persona nueva llegue a ese sistema de correo electrónico inmediatamente se mande a la hoja de Google Sheets y la clienta o el cliente pueda ver qué personas han llegado, como su nombre, su correo, su teléfono, a qué horas llegó, por qué está interesado, etcétera. Hacerle como que un informe. También, si quieres seguirlo un poquito más allá, puedes ocupar herramientas como Safe. Safe es una herramienta que te permite crear un reporte de manera súper fácil, súper entendible para las personas, en el cual en base a gráficas tú puedas poner, sabes que mira, te llegaron tantos prospectos, tantas personas te han comprado, esto es lo que tú te estás gastando en publicidad, esto es lo que te está costando el costo por lead, y ahí mismo también a lo mejor le puedes poner la hoja de Google Sheets para que no vaya directamente al enlace, sino que en este reporte aparezca toda esa información en un solo lugar. Entonces, herramientas como sistemas de email marketing, conexiones entre aplicaciones como Zapier o como Safe también te van a ayudar bastante. Por lo tanto, entonces debes de saber también, ya que ocupaste el sistema de email marketing, pues debes de saber cómo crear una automatización de correos electrónicos. Aquí ya tienes que saber email marketing. ¿Por qué? Porque entonces debes de saber cada cuánto se debe de enviar un correo. ¿Por qué se debe de enviar un correo? Debes de aprender también de A/B testing. A/B testing es cómo comparar una cosa con la otra. Es decir, si voy a enviar un correo, voy a enviar una prueba de A/B testing para ver cómo es que las personas abren más mis correos. Voy a hacer una variación a lo mejor de los títulos del subject. Entonces, son ese tipo de cosas. También debes de aprender de copywriting. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero bueno, vamos a hacerlo por partes porque si no, se me va la onda y vamos a hacerlo un poquito más despacio. WordPress, constructores de página, Photoshop, tener la habilidad creativa para poder crear una página web sin necesidad de un diseño en Photoshop, de las dos maneras que te comenté, desde cero o en base a una plantilla. Debes de saber de email marketing. Debes de saber de herramientas de reportes o de conexión, que es lo que te estoy mencionando aquí. Puede ser Zapier, puede ser Google Sheets, puede ser Safe. Debes de saber también el tema de A/B testing, comparar información, títulos, contenido, a lo mejor un emoji o uno sin emoji, etcétera. Debes de a lo mejor enviar a una lista tal correo con algo totalmente distinto. Debes de saber también el tema de copywriting. Si en dado caso tú no tienes un equipo, un copywriter que te haga
cómo funciona, cómo mandar un buen correo, te toca hacerlo a ti. Desafortunadamente y afortunadamente, pues eso me tocó a mí aprenderlo, o sea, conforme el camino. Claro, ahorita ya en el equipo de trabajo en el que yo estoy, ya hay un copywriter, ya hay un project manager, ya hay un diseñador, ya hay un desarrollador. Entonces, pero al principio te toca a ti y créeme, a mí me encanta hacerlo. Me encanta hacerlos, a mí me encanta hacer todo eso. Si yo pudiera hacerlo todo yo solo, lo haría porque me gusta todo ese tipo de temas. O sea, me gusta tener a mí como que el control. Desafortunadamente, pues necesitas a fuerzas un equipo de trabajo para como que poder optimizar ciertas cosas y tú dedicarte a otras. Ahora bien, ya que sabes todo eso, luego tienes que aprender el tema de la publicidad, ya sea anuncios pagados, mediante anuncios directos, a esto me refiero con Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, o anuncios por búsquedas, es decir, usar Google Ads. Esto también hay que aprenderlo, porque vuelvo y repito, si el cliente quiere resultados y tú sabes manejar todo ese tipo de cosas, pues adelante. Algo que a lo mejor te puede parecer raro el saber este tipo de temas, pero es importante tener un poquito de noción de diseño gráfico. Aunque no es tan raro porque es importante. ¿Pero por qué? Porque si tú estás manejando publicidad en Facebook, es importante que tú sepas crear anuncios llamativos. O puedes contratar a un diseñador, no pasa nada. Pero si estás comenzando y a lo mejor no tienes el presupuesto o no cobraste bien un proyecto como para contratar a un diseñador, que de igual manera no pasa nada. En Fiverr, en Workana, hay personas por los cuales puedes contratar de manera económica y poder crear los anuncios. Otra cosa que también debes de aprender es editar videos. Aunque no seas un experto, aunque no edites videos de forma profesional, por lo menos crear videos en donde tú puedas poner a una persona, dividir la pantalla, poner una persona y a lo mejor poner un gráfico. ¿Por qué? Porque también es importante el video para hacerlo en anuncio. Entonces, cuando tú estás creando anuncios para Facebook o para Google AdWords, pues es importante que si no funciona el puro texto, lo hagamos en video. ¿Por qué? Porque tú le tienes que entregar resultados al cliente. Tú tienes que demostrarle que tu servicio está funcionando. Y por lo tanto, el saber editar videos bien sencillos, en donde a lo mejor la persona haga un video de ventas, tú puedes editarlo para poner información, un llamado a la acción propio en el video o adaptarlo para que se vea bien en dispositivos móviles. O sea, yo sé que son muchos temas, pero vuelvo y repito, por eso es un tema de nicho. Y por eso es que yo traigo un problema con la gente que es programadora o que quiere hacerlo todo a código. Yo admiro mucho a los programadores, pero honestamente a las personas que dicen, es que tiene que ser todo a código. Sí, pero el hacer una página web o el hacer un sistema es el primer paso de todo esto que te estoy comentando. Ahora bien, si ellos trabajan en una empresa grande en donde ya tienen establecidos un equipo que hace todo este tipo de cosas, adelante, no hay ningún problema. Ellos pueden seguir trabajando así porque ellos no hacen eso. Pero si son freelance y quieren vender una página web a puro código, a pura programación, ¿cómo le van a hacer? Porque es el tiempo que te vas a demorar tú en hacer la interfaz, en hacer la página web. El tiempo y luego, ese es el primer paso, el que quede bien, el ajustar la móvil, etcétera, toda la magia que hacen ellos. Pero luego viene toda la parte que es la parte de ventas, o sea, cómo crear una página de ventas, un embudo, el sistematizarlo, hacerlo por email marketing, el copywriter, los anuncios. Por eso es que a mí me gusta más utilizar herramientas de terceros porque me da la facilidad de que la página web la pueda hacer en poco tiempo y que eso sea mi menor preocupación. Porque mi mayor preocupación es cómo trabajar los anuncios, cómo crear una estrategia de ventas. Que de hecho la parte de las estrategias de venta, que esto ya te lo diré en otro tema de cómo convencer a un cliente de que te compre a la primera. Hay una herramienta que se llama, se me fue el nombre, Funnelytics, Funnelytics, como si fuera Google Analytics. Esta herramienta te permite crear un flujo de trabajo de marketing
en donde tú le puedes mostrar al cliente, mire, este va a ser el proceso de lo que vamos a hacer. Y tú puedes arrastrar iconos, puedes hacer conexiones y decirle, mire, primero vamos a hacer su página y esta página va a mandar a una página de aterrizaje en el cual vamos a hacer un anuncio de Facebook y esto va a atraer personas interesadas, vamos a hacer un embudo de email marketing, le va a llegar estos mensajes. También necesitas utilizar herramientas para poder hacer que el embudo o lo que vayas a hacer de sistematización, pues ocupes varias herramientas, como te dije, Zapier, Safe, pero además, no nada más vamos a utilizar correo electrónico, vamos a hacer llamadas, vamos a hacer mensaje por texto. Hay una herramienta que se llama Yeti-Text que te manda mensajes a tu celular, no mensajes de WhatsApp, sino mensajes de tu celular. Entonces, a la persona cuando entre al embudo, no nada más le van a llegar correos, le van a llegar mini mensajes. Y también vamos a hacer una programación de llamada para que tal día el asesor de ventas del cliente pueda hacer la llamada por teléfono. O sea, todo ese tipo de cosas hay que hacerlo. Y no nada más eso. Necesitamos de una cierta forma aprender a explicarle al cliente cómo esta estrategia, hacerla de manera entendible para que él pueda seguir la secuencia. Le podemos decir, mira, fulanito de tal, en el primer día necesitamos hacer esto. En el segundo día tú necesitas hacer esto. En el tercer día, tu asesor o la persona que te atiende las llamadas debe de hacer esto. O sea, hay que explicarle toda esa secuencia. No es la página web, porque si te fijas, estamos queriendo aprender páginas web, pero hay la página web es como la punta del iceberg, porque hay un sinfín de cosas abajo que todavía hay que hacer para obtener resultados. Y muchas personas van a decir, sí, pero es que para eso lo puede hacer un growth hacker, un community manager, se me fue el nombre, un marketer, etcétera. Sí. Pero ¿en qué punto? O sea, ¿hasta cuándo llegas tú a ese nivel? A trabajar en una empresa que ya tenga ese equipo. Y si te quieres dedicar de manera independiente, y si tú quisieras formar ese equipo y quieres hacerlo tú solo, o sea, quieres montar tu propio negocio, tu propia agencia, no vas a decir, oigan, tráiganme todo este equipo si yo no tengo presupuesto para pagarles. Se empieza de a poco, pero esto es lo que se está vendiendo hoy en día y eso necesitas aprenderlo sí o sí. Email marketing, copywriter, embudos de venta, páginas web, páginas de aterrizaje, páginas de venta, porque no porque sepas crear una página web quiere decir que sepas crear una página de ventas. Una página de ventas es totalmente distinto, porque aunque tú puedas ver la interfaz, necesitas comprender por qué esos elementos van ahí. ¿No te has preguntado por qué cuando visitas una página de aterrizaje no hay menú de navegación? Ni siquiera en ocasiones no hay el logo de la empresa. Porque únicamente está un formulario de contacto. ¿A dónde lleva ese formulario de contacto? ¿Cómo es que esta persona sabe mi nombre y cada día me manda un correo y yo siento que me lo está escribiendo a mí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para que pueda yo crear una oferta irresistible para que yo le compre a esta persona? ¿Cómo lo hago? Todo ese tipo de cosas debemos de aprenderlo. Y con el paso de los años lo vas haciendo. Así es esto. Y yo sé que todos los programadores van a decir, mira, mi ruta de aprendizaje es HTML, CSS, JavaScript, React, jQuery, Angular, etcétera, etcétera, etcétera. Proton, Karma, todos esos frameworks que hay de JavaScript. Sí, ese es el primer paso. El primer paso de todo lo que hay que hacer. Ellos te explican a lo mejor cómo programar, cómo hacer una página web. Ajá, ¿y ahora cómo vendo? ¿Cómo me vendo yo a la persona? ¿Cómo le compruebo? ¿Cómo le doy la confianza a esta persona de que lo que estoy haciendo va a ser bueno para él? Ese tipo de cosas es lo que a mí me da problema luego con los programadores. Pero vuelvo y repito, yo le estoy hablando a la persona que quiere hacer esto que te estoy comentando. Como te dije, voy a hacer un nuevo podcast en donde voy a explicar mi trabajo, lo que hago paso por paso, cómo interactúo yo con el equipo de trabajo, qué es lo que yo delego, qué es lo que yo lo quiero hacer por mi cuenta, etcétera. Básicamente ese es el plan de estudios. WordPress, constructores, Photoshop,
la creatividad para poder crear una página web sin diseño, herramientas de email marketing, herramientas de automatización, herramientas de productividad. ¿Cómo te vas a comunicar con el cliente? ¿Vas a usar Slack? ¿Vas a usar Trello? ¿Vas a usar Monday? ¿Cómo vas a hacer las interacciones con tu cliente cuando te quieres comunicar con él y explicarle el proceso o la estrategia? ¿Vas a usar Skype? ¿Vas a usar Zoom? ¿Vas a usar Gtalk? Ese tipo de cosas. Copywriting. No nada más es escribir y ya. Todo el tema de publicidad. Facebook, Google Ads, Instagram. Diseño a un nivel muy básico. Edición de video. Estrategias de venta. Cómo crear embudos de venta. Cómo crear páginas de aterrizaje, páginas de venta. Cómo crear un portal de miembros. ¿Qué tal si esta persona te dice, oye, quiero, no nada más, ya que me hiciste mi página web, quiero montar un curso en línea, necesito que me lo montes? ¿Cómo? Ahí entran los constructores de página, ahí entra cómo hacer un embudo de venta, cómo hacerle el engranaje, y eso es lo que yo hago todos los días, cómo hacer ese engranaje para que la persona pueda tener un sistema, un negocio que simplemente pues esté funcionando. Y ya se me apagó la luz. Así que bueno, y bueno, te estarás preguntando, bueno, Clisman, ¿dónde aprendo todo eso? Voy a tratar de que en los próximos podcasts yo pueda hablar de manera general. De hecho, si tú quisieras aprender algo de entrada, Clisman, quiero aprender esto, quiero aprender lo otro, pues puedo yo crear un material que te pueda servir a ti. Claro, yo te voy a decir las estrategias, la parte técnica, pues bueno, ya sea que tú quieras aprender con la Academia de la Web, que yo constantemente estoy lanzando cursos, o lo quieras aprender en YouTube, o lo quieras aprender en otro lado. El chiste es que tú te dediques, que quieras aprender todo esto y que con este plan de estudios pues te vayas dando una idea. Y también depende del nicho. ¿Quieres trabajar para una empresa? ¿Quieres ser programador? Pues entonces hay videos donde te explican, mira, empieza con HTML, con CSS, etcétera, bla, bla, bla. Quieres trabajar tus propios clientes, pero quieres hacerlo tú, quieres hacerlo desde cero y no quieres lidiar con código. Esta es la ruta que yo te estoy diciendo. O quieres trabajar a lo mejor para alguien más haciendo únicamente páginas web y ya. Pero necesitas tú como que determinar, saber dónde, cuándo, cómo, ese tipo de cosas, y no solamente porque, tengo que hacer páginas web, voy a aprender código. ¿Por qué? ¿Ya te fijaste para qué tipo de nicho quieres trabajar? ¿Lo quieres hacer de manera independiente? ¿Lo quieres hacer para alguien más? Son ese tipo de cosas en los cuales tú debes de pensar, de analizar. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes dejar tus comentarios, me puedes mandar un mensaje en privado, déjame un like, comparte este video si crees que a alguien más le pueda servir. Suscríbete a mi canal para que recibas constantemente nuevos capítulos del podcast. Activa la campanita. Y recuerda una última cosa con ya lo que te acabo de mencionar de mi plan de estudios. Lo importante no es que veas nada más este video, es que tomes acción. No sufras de la parálisis por análisis. No estés pensando, debo de aprender esto, debo de aprender lo otro. Una cosa a la vez. Sea un poquito más organizado. Voy a hacer un capítulo de cómo ser más productivo. Pero la idea es que comiences. ¿Cómo te vas a dar cuenta si vas a ser bueno o no? Porque cada día estás haciendo algo nuevo. Aunque sea un poco. La idea es que ya comiences y vayas tú como que perfeccionando esto que tú estás haciendo. Así que bueno, mi nombre es Clisman, espero te haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos la próxima semana con el podcast Vida Freelance. Hasta la próxima.